Buenos Aires FM 99.7 en este primer programa en la tercera temporada. Y ahora vamos a recibir nuestra primera invitada de este año, año 2022. Ella es médica, docente universitaria, junto a Celeste del Bianco y José María Malvido escribieron el libro Detrás de los barbijos. Son crónicas, es un diario de lo que es esto que estamos viviendo hace 2 años y que nos cambió la vida a todos, que es la pandemia por el COVID-19. Así que le damos la bienvenida a Eugenia Tagraverso-Bior. Eugenia, muy buenas noches. Pablo Lofiego y equipo te saludan. Buenas ¿Cómo estás? Noches. Hola, ¿cómo andan, Pablo, equipo? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Contanos cómo nace la idea de hacer este libro Detrás de los barbijos, que es, como decía recién, contar la pandemia desde adentro, desde las unidades de terapia intensiva, por médicos, por ustedes. Sí, en realidad, bueno, nunca fue la idea escribir un libro. Cuando inició la pandemia, José María, que es el infectólogo del hospital, mi compañero, empezó escribiendo una suerte de crónicas para la revista Filo News, que es una revista virtual, que contaba un poco lo que se iba viviendo ahí bien al principio, cuando todavía ni siquiera había transmisión comunitaria del virus. Y empezó a utilizar un par de fotos que sacaba yo, que a mí me gusta sacar fotos, así que así arrancó él escribiendo y yo sacando algunas fotos que él usaba, y después tenía un pool muy importante de fotos, así que le dije, che, José, voy a hacer un Instagram y voy a poner las fotos ahí, porque que me parecía que estaban buenas para compartirlas, y para que no se pierdan ahí en el carrete del teléfono, y me dijo que le parecía buena idea, pero que estaba bueno también poner las historias, y que también empezara a escribir yo. Así que así fue, arranqué a escribir yo también. La idea era escribir una historia por día, una historia en realidad es como un diario, ¿no? Como un diario íntimo, lo que nos iba pasando, o lo que iba pasando en el país, o lo que le iba pasando a algún paciente o alguna paciente nuestra. Y en medio del Instagram, José María fue contactado por la periodista Celeste del Bianco para hacerle una entrevista. Así se conocieron entre ellos y le gustó la idea del Instagram y empezaron a hacer un podcast para La García, que se llama también Detrás de los barbijos, que se puede escuchar por Spotify, donde hay partes, digamos, de nuestras crónicas, habladas leídas por nosotros mismos, y también crónicas que Celeste había ido recopilando, porque ya fue haciendo entrevistas desde que empezó la pandemia en varios rincones, digamos, de toda Argentina. Y así Celeste le pareció buena idea proponerle la idea, digamos, de un libro a Editorial Marea, y la editorial le gustó y le pareció que era interesante ser contado todo lo que veníamos escribiendo en el Instagram y lo que venía laburando Celeste, así que fue medio una casualidad el tema de que terminó siendo un libro. Empezó, como bien decís, como una casualidad, y creo que también fue así lo que fueron viviendo ustedes, por lo que van contando en el libro, de la pandemia. ¿Se imaginaron en algún momento cuando se hablaban en su momento de lo que estaba pasando en China? Acá estábamos con la chance del dengue, por lo menos acá en La Plata estábamos que había que cuidarse del dengue, ni se hablaba del COVID. ¿Se imaginaron cuando empezó esto llegar a esta actualidad que estamos hoy en día, o lo que es peor, la que tuvimos hace unos meses? No, la verdad que no. Primero porque, bueno, como vos decís, estábamos medio en otra y escuchando las noticias que venían de lejos y no se nos pasaba mucho por la cabeza. Después empezaron a venir las fotos y los videos de colegas que laburaban en Europa, y ahí ya como que nos agarró un poco más de temor, de decir, bueno, se está esparciendo, digamos, a lo largo del mundo, así que puede ser que nos toque. Y los primeros casos, digamos, también nosotros estamos en un hospital de La Matanza, que está muy cerquita de Ezeiza, entonces también éramos hospital de derivación de los casos que venían sospecha de Ezeiza. Claro. Con lo cual tuvimos los primeros pacientes COVID o sospecha que venían de vuelos con síntomas, los hemos tenido nosotros. Y después, cuando arrancó la primera ola, la verdad es que fue
muy tremenda, con mucha incertidumbre, con mucha información, con mucha desinformación, pero aún así pensábamos que era una cosa que iba a terminar en el 2021, o sea, en el 2020, no pensábamos que se iba a prolongar, y la segunda ola fue directamente tremenda, inesperada en el sentido de que no esperábamos ni queríamos tener pacientes tan jóvenes que la habían pasado tan mal. Cuentan mucho en el libro el tema de tanto ustedes como sus compañeros, de los miedos de llevar y contagiar con el virus a familiares. ¿Cómo se iban apoyando uno a otro? ¿Cómo llevaron esos miedos? ¿Cómo llevaron esa sensación? Sí, en realidad había muchos sentimientos diferentes de muchas personas, digamos, de lo que éramos todo el equipo de personal de salud, que no solamente somos médicos, o enfermeros y kinesiólogos, sino que un grupo gigante de gente que tenía mucho miedo, porque aparte al principio era muy incierto el tema del contagio, ¿no? Bueno, ¿cómo se contagia? No sabíamos si era por fomites, que era, bueno, tocando las cosas, entonces era una cuestión de llegar a casa y en el pasillo ya prácticamente como desnudarnos o ir directamente al baño para bañarnos y lavar la ropa y rociar todo lo que traíamos, y era muy tremendo el todos los días hacer eso por la incertidumbre de cómo se contagiaba. Después, una vez que se empezó a estudiar un poco y empezamos a darnos cuenta que era de transmisión por las gotitas flush, que son las microgotas, bueno, bajó un poco la carga de ansiedad, pero no para todo el mundo. Entonces, mucha gente que capaz que tenía en casa o hijos chicos o familiares añosos o inmunodeprimidos o con comorbilidades, realmente les daba mucho el volver a casa. A mí estaba pensando, ¿no?, que a través de este libro, de estas crónicas o como de este diario íntimo, ¿no?, que un poco contabas, el escribir, por lo menos en tu caso, digo, ¿no?, fue una manera también como de catarsis ante toda la situación que estaban viviendo, como la presión, porque me imagino que estar tanto tiempo, por lo menos en plena pandemia, ¿no?, en pleno 2020, digo, estar tantas horas en un lugar, que no había ni insumos ya casi, estaban cansadísimos, pasado de horas, digo, era como una forma de canalizar. Sí, seguro, con José siempre decimos palabra un poco trillada, pero que era escribir para soltar, ¿no?, un poco. Y sí, desde ya era una forma de catarsis, y después nos dimos cuenta que también era una forma de transmitir un montón de cosas para los lectores o los que nos empezaron a seguir, pero sí, a nosotros nos ayudó un montón, porque todavía la verdad es que no somos muy conscientes de las secuelas emocionales que nos dejaron, pero tanto José María o yo, muchos de mis compañeros, cuando hablamos de lo que fueron esas 2 olas, sobre todo la primera y la segunda, nos quebramos porque terminamos muy rotos, porque emocionalmente estábamos destruidos, porque veíamos poco a nuestra familia, y porque veíamos a pacientes que en 1 o 2 días muchos evolucionaban mal, y si bien nosotros somos médicos y estamos en contacto con la muerte y con malas evoluciones, no estábamos preparados para que sean tantas en tan poco tiempo, y sobre todo cuando eran personas jóvenes. Entonces eso la verdad que nos quebró mucho. Desde el lugar que ocupamos nosotros nos daba bronca por ahí escuchar o leer la desinformación, o sea, cada uno decía lo que le convenía, llevando agua para su molino, y decían a veces barrabasadas. Desde el lugar que están ustedes, ¿qué era lo que daba más bronca? ¿La desinformación? ¿La negligencia de la gente que por ahí, desesperados no puedo tomar un café, una cerveza con amigos, necesito salir? ¿Qué es lo que más decían? No puede ser esto. No, un poco todo. Nosotros también siempre decimos que hubo una pandemia de la desinformación.
se decían muchas cosas y había mucha gente en lo que es, digamos, la tele o los medios de comunicación que ha dicho cosas muy 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 graves y son gente que tiene programas, que transmite información y hemos tenido, ¿no? Al día de hoy tenemos gente que toma lavandina, hipoclorito de sodio, demás. Entonces eso nos daba muchísima bronca porque no nos podíamos enojar con los familiares que venían y se enojaban con nosotros porque algún amigo familiar evolucionaba mal, porque ellos no tenían la culpa de la desinformación, ¿no? Era lo que les llegaba. Entonces eso fue muy tremendo. Eso sí nos daba bronca. Y después, bueno, el tema de entender lo que significó también para los otros, porque nosotros estábamos ahí adentro, pero en algún punto, o sea, yo nunca tuve una cuarentena, entonces, claro. O sea, yo nunca estuve en mi casa, desde el primer día yo salí a laburar, entonces yo no viví lo que fue el encierro, entonces eso yo sé que también a mucha gente la quebró, le trajo bueno, muchas complicaciones a nivel emocional y demás, o también tuvo que vivir alejado de familiares que fallecieron y no los pudieron acompañar, o que estaban enfermos por alguna otra causa y no los pudieron acompañar, y todo eso es muy terrible. Entonces es difícil también decir, pero esta gente que ahora no cumple cuando tiene que cumplir. Nosotros tratábamos de decir que realmente era importante todavía cumplir con los protocolos, como todavía es importante hacerlo, pero es muy difícil cuando tenés, ¿no?, el contra de gente que también está medio enajenada o estaba enajenada de tanto encierro. Pero bueno, y ahora también el tema de los antivacunas es todo un tema, y tratamos de no enojarnos, de charlarlo, de traer la información y de explicarles de la mejor manera los beneficios realmente que trae la vacunación, aunque sabemos que hay muchos sectores todavía que se oponen a eso. Pero bueno, son cosas que lidiamos todo el tiempo con eso, digamos. Con respecto a eso de informar, de acercar la información a la gente, me parece espectacular lo que están haciendo, creo, corregime si no estoy confundido, los días miércoles, el escuchatorio. Sí, el escuchatorio surgió, en realidad es mi día de guardia, entonces es mi día que prácticamente no duermo, y entonces tiramos ahí una historia para que nos pregunten si necesitan algo o quedaron dudas o cosas que quieran contar, porque también hay gente que tiene ganas de contar su experiencia o de hacer catarsis, y es una forma de leernos y de acompañarnos. Así que los miércoles por Instagram hacemos eso. Hay un montón de preguntas. Ayer, por ejemplo, hicimos un vivo con José María, en la que yo fui, digamos, la entrevistadora, como para no pisarnos, y aparte, bueno, él es el infectólogo y explica muy bien un montón de cosas, así que hicimos un vivo de 1 hora. Y hay preguntas que quedan en el tintero, porque hay preguntas que son muy específicas de cada paciente. Entonces es muy difícil contestar para todos por igual. Y el tema ahora de que los protocolos han cambiado tanto en tan poco tiempo también trae mucha confusión. Claro. Y bueno, queríamos charlar un poquitito de eso en el día de ayer, como para que también la gente se tranquilizara, porque que el hecho que cambie un protocolo no quiere decir que el anterior estaba mal. Entonces, si no te diste la vacuna cuando decía el protocolo anterior, ahora es terrible, o no es tan así, ¿no? Pero bueno, van cambiando, entonces la gente está muy mareada también. Hablando de un poco de, nombraste, ¿no?, las vacunas, hablamos de la información y la desinformación también. Digo, capaz que la vacuna también tiene que ver en esto. Digo, ¿llegará en algún momento de dejar de ser una pandemia el COVID para pasar a ser una endemia, por ejemplo? Como todo virus, sí, seguro. Los virus, ahora tenemos la variante Omicron, se hacen más virulentos pero menos dañinos, y eso conjuntamente con la vacuna hace, la curva porque tiene más contagiosidad, pero claramente bajaron un montón los casos graves, tanto por la vacunación, que fue totalmente, o sea, si uno mira los gráficos,
se nota que a medida que fue aumentando la vacunación han bajado las internaciones por los casos graves, y también porque la variante es un poco menos letal, digamos, que la anterior. Y las curvas van a ir bajando, eso desde ya. El tema de las vacunaciones y cuántos refuerzos y demás se van a dar, bueno, eso obviamente todavía está en charla constante, y eso, bueno, van a ir surgiendo en los nuevos protocolos. Pero sí, claramente no vamos a vivir en pandemia para siempre, por favor. Por favor, te lo pido. Por favor. Eugenia, al principio de la pandemia decían, y muchos también repetíamos, de esta vamos a salir mejores. ¿Vamos a salir mejores? No creo. La verdad que no creo. Ojalá en algunos casos sí. Es como la utopía de decir, bueno, después de todo esto que vivió el personal de salud y todos los que laburan en el hospital, esperamos que, no sé, ser más visibilizados y que se entiendan las necesidades también que tenemos en los hospitales y con respecto a los sueldos, y eso no va a pasar tampoco. O sea, la realidad es que no creo que esto cambie demasiado. Ojalá pudiese ser así, que bueno, que nos traiga más el tema de mirar al otro, de empatizar con el otro, pero con todas las cosas que pasan, vemos que mucho eso no ocurre, la verdad. Tal cual. Yo opino igual que Eugenia, te digo. Y con respecto a esto que me deciste, la última, acá justo se comunica un oyente y nos manda: ¿sintieron por parte de la sociedad un agradecimiento real por su labor en salvar vidas, o fue algo momentáneo, como por ejemplo lo de los aplausos a las 9 de la noche? No, mira, lo de los aplausos, José María siempre le dijo la comunión de las 9, le decía. Si vamos un poco para atrás, en realidad arrancaron cuando todavía acá prácticamente no había transmisión comunitaria, con lo cual fue como un contagio de lo que se escuchaba que pasaba en Europa, como para alentarnos, ¿no? Cuando todavía mucho no se sabía, pero la realidad es que cuando se empezó el virus, cuando empezó a estar como en transmisión comunitaria y empezamos a tener los primeros casos y demás, también recuerden que pasamos a ser los que íbamos a contagiar al resto de la gente. Exacto. Porque éramos los que estábamos adentro, entonces hubo colegas que les quemaron autos, colegas que no los dejaban entrar a los edificios, o sea, tuvimos así como empezó todo con agradecimiento, después no lo fue más, y ahora también estamos viviendo muchos episodios de violencia porque se complicó el tema de los hisopados, que se fue de las manos en casi todos lados, y el tema de la vacunación también. Yo soy médica de internación, pero he bajado a dar una mano con la vacunación en el hospital porque estaban con unas filas que no se podían creer, y la gente muy querellante, con mucha bronca por tener que esperar, y capaz pacientes que iban por la primera dosis cuando ya algunos teníamos la tercera. Entonces decíamos, bueno, o sea, se juntan ahora todos por el pase sanitario mucho, algunos porque tomaron conciencia y demás, pero tienen que entender que somos un montón y que en el hospital también nos contagiamos. Entonces, claro, como se contagia la población en general, adentro también pasa, entonces somos menos en algunos momentos, y eso trajo mucho enojo de muchos sectores. Y después tenés los que te agradecen, tenemos pacientes que nos siguen escribiendo, que nos vienen a visitar, como en todos lados, pero en general, si yo tengo que decir si sentimos que, no, la verdad es que no hemos sentido que fue un agradecimiento sostenido en el tiempo ni genuino, no creo que haya sido. Eugenia, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por haber empezado a escribir esas líneas y haberlas transformadas en un libro. Muchísimas gracias por toda la información que están dando a través de la cuenta de Instagram y los miércoles con las preguntas, y felicitaciones por que leí el libro, lo empezás y lo terminás, es muy muy bueno, duro por momentos, un prólogo espectacular de Víctor Hugo, también fuerte, así que nada,
felicitaciones. Y te interrumpo para decime. decirte que todo este libro, o sea, todo lo que se recaude va al hospital. Exacto. No va nada para nosotros ni para la editorial, así que también es importante porque le vuelve a los pacientes, que son los verdaderos, ¿no?, protagonistas de toda esta historia. Exacto, sí, algo también muy muy importante. Gracias y felicitaciones nuevamente, y bueno, quiero extender que le haga llegar las felicitaciones y los saludos a Celeste y a José María. Muchísimas gracias a todos, chicos. Muchas gracias abrazo por el grande. contacto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.